Hoy vengo a hablar del nuevo CVE, un Authenticated RCE en sistemas CAPS para Unix. Una vulnerabilidad crítica que han publicado el 6 de octubre de 2024 y vengo a explicaros qué es, cómo se ha producido y enseñaros un POC que ha publicado el propio descubridor de esta vulnerabilidad o estas vulnerabilidades. Pero ahora entramos al respecto. Antes de nada quiero decir, yo no soy el creador ni del reporte ni de la vulnerabilidad, ¿vale? Del CVE. Solamente he hecho un trabajo de investigación y lo estoy poniendo en común con vosotros para que sepáis lo que ha pasado con estos sistemas. También, si lo preferís, tenéis la versión escrita en mi blog personal, os la dejo por abajo en la descripción, por si preferís no ver hablar a un retrasado como yo y verlo escrito en español mucho mejor. Muy bien, entonces, empezamos. Este CVE o CVEs, ¿vale? Afectan a los sistemas CAPS de Unix. CAPS es un sistema de ordenadores de servicios de impresión, ¿vale? Un ordenador actúa como servidor de impresión. Básicamente, creo que es Common Unix Printer Services o System. ¿Y por qué digo que son CVEs y no CVEs solo? Porque en realidad son varios CVEs que se han atribuido de seguido porque son varias vulnerabilidades que se han concatenado hasta lograr el Remote Code Execution al final del todo, y por eso se le ha dado un 9,9 de criticidad en el CVSS. Si hacemos un poco de resumen en lo que ha pasado con esta vulnerabilidad, primero el atacante descubre una impresora mediante o UDP o MDNS. El MDNS es el Multicast DNS, pero ahora hablaremos de ello, así que no tengáis ningún tipo de prisa. Luego se conecta el servidor IPP, ¿vale? Que es el protocolo de impresión a internet, básicamente, y extrae sus propiedades, y las propiedades son guardadas en un archivo temporal PPD, ¿vale? Un tipo de archivo que utiliza el IPP para guardar las propiedades del sistema. ¿Cómo empieza todo esto? Bueno, pues forzamos la conexión con CAPS Browser, ¿vale? CAPS Browser es un componente que ayuda a descubrir qué impresoras hay en una red, ¿vale? ¿Cómo nos conectamos a esto? ¿Vale? Y hay dos maneras de explotarlo. Por eso un Authenticated RCE. Porque la primera es estando fuera de la LAN incluso, ¿vale? Es conectando tú al puerto 631 UDP. Entonces lo puedes hacer incluso con una simple búsqueda de Shodan. ¿Por qué se debe a esto? Pues porque acepta cualquier paquete de origen desconocido, como estáis viendo en esta línea de código de aquí. Lo que hace que simplemente tú, sabiendo la IP del objetivo, si consigues atacharte a su puerto, ya sería vulnerable si existiese esta vulnerabilidad específica. El siguiente vector de ataque es un poco más enrevesado, pero el único requerimiento es que el atacante esté dentro de la red. Consiste en el DNS-SD, que es el Service Discovery, o el MDNS, Multicast DNS. ¿Qué es esto? Bueno, pues es cuando el DNS lanza un multicast, un broadcast, ¿vale? En una red pequeña y descubre muchas impresoras muy rápidamente. Esto puede aprovechar el atacante para consigas tú recibir qué impresoras hay activas. Como veis aquí en esta imagen, básicamente se utiliza el MDNS a través de Avagi, ¿vale? Que Avagi es es un software de configuración de network, ¿vale? Zero conf, es decir, que va de cero completamente, cero configuración. En ambos necesitas conseguir la impresora, ¿vale? Atachearte o por UDP o por MDNS y conectarte por CAPS Browser, ¿vale? Mediante la solicitud get printer attributes. Esto te va a devolver los atributos de la impresora, básicamente. Y entre otras cosas, ¿vale? La versión de kernel se liquea en el user agent que te devuelve la petición. El siguiente paso, ¿vale? Que ya habríamos pasado la primera vulnerabilidad, que es sin tener permiso, ¿vale? Conectarnos al CAPS Browser, sería crear unos atributos maliciosos para el IPP, ¿vale? Porque de por sí esto no es vulnerable. Cuando el IPP recoge los atributos que les hemos pasado, no se realiza ningún tipo de sanitización. Y este es el paso 2. Este es el bug 2, por así decirlo, el CVE2, que no hay sanitización cuando se realiza la petición de CF get printer attribute. Se guardan automáticamente en un archivo PPD mediante PPD create PPD from IPP2, ¿vale? Básicamente, como estáis viendo en esta imagen. Sabemos que no realiza ningún tipo de sanitización porque vemos que solo está escribiendo sobre el archivo. Esto permite al atacante truncar lo que está escribiendo, ¿vale? Y sobreescribir algunos atributos como printer info, printer name, printer make and model o printer privacy policy URL, ¿vale? Lo que hacemos, como veis en este payload aquí, es que nosotros
metemos una doble comilla y un barra n, ¿vale? Encodeada la barra transversal y la doble comilla, y seguimos escribiendo dentro del archivo lo que nosotros queramos. Ahora vamos por qué esto consiga ser un RCE, porque por sí yo puedo escribir lo que me dé la gana, pero ¿por qué esto es un RCE? Muy bien, pero fijaros también, ¿vale? Que en esta imagen... Perdón por el cambio de audio, pero se me ha bugueado. Básicamente compara que el caps filter esté presente. Por eso, el payload contiene un poquito más del propio TMP pound, ¿vale? El meter un 1 al pound, porque también tiene que estar presente el caps filter 2, ¿vale? Entonces el archivito nos quedaría algo como así. Ahora pasamos a la parte del RCE, ¿vale? Como os he comentado, las dos líneas que hemos comentado no eran vulnerables, se pensaba por defecto, porque ya estaban parcheadas en estos CVEs de 2011, ¿vale? Como estáis viendo, lo que hacía era que se quitaba completamente esta vulnerabilidad que había, ¿vale? En el argumento del PPD, ¿vale? Pero como veis, en Fumatic RIP.c todavía seguía el atributo PPD presente, no se había cambiado. Entonces, siguiendo esta vulnerabilidad al pie de la letra, el atacante, el creador del CVE, ha podido replicar mediante el Fumatic RIP Command Line hacer un RCE al servidor. Básicamente, en términos cortos, podemos usar el Fumatic RPC Command Line con los atributos IPP que nosotros sobreescribimos habiéndonos conectado a una impresora, es decir, le hemos secuestrado una impresora, o también habiendo podido crear una nueva impresora en el puerto 631 UDP o mediante MDNS, Multicast DNS. Muy bien, ahora vamos a analizar el POC, un POC que ha hecho el descubridor de este CVE que simplemente escribe, vamos a crear un archivo TMP soy vulnerable, ¿vale? Como vais a ver por pantalla, vamos a ir analizando cacho a cacho. Yo lo tengo delante y lo vamos a ir siguiendo. Primero, bueno, importa varias cosillas como socket, importa las cabeceras de IP server, de operation enum, de IP vamos. No tiene mucho misterio, ¿vale? Como estáis viendo, el uso, lo he comentado yo aquí al principio, es exploit.py, el attacker external IP y el target IP, ¿vale? O sea, no necesitas nada más. Por eso es que tú o te conectas al 631 desde fuera o estás dentro de la red y funciona también. Ahora veremos por qué. Crea una clase malicious printer, ¿vale? Que tiene como atributos de entrada, ¿vale? En la cabecera el comando de por sí, que luego lo modificará. Y un atributo padre, ¿vale? Que sería la impresora maliciosa, por así decirlo. Si nosotros seguimos bajando, vamos a ver varias cosas, ¿vale? Todas estas cosas son atributos normales que ahora mismo no nos interesa comprender, pero como estáis viendo, URI Authentication Soporte, Security, Printer Name, Printer Info, si vamos viendo más o menos qué atributos hay por aquí, vemos que os suenan algunos de los que he comentado que eran vulnerables. Básicamente lo que está intentando hacer es sobreescribir esos atributos o ver si están presentes para nosotros escribir en el archivo y explotar esta vulnerabilidad. Y como estáis viendo, aquí vemos a unas cuantas líneas que pone print job, validate job, cancel job. Esta vulnerabilidad solo ocurre cuando se manda una petición de impresión al servidor. Si no se llega a mandar esa petición de impresión, la vulnerabilidad no ocurre como tal. Seguimos bajando y vemos más atributos de entrada. Simplemente el atacante, bueno, el descubridor de esto, ha hecho una gran recopilación de cuál es el formato y simplemente va a sobreescribir el archivo entero prácticamente con los valores que necesitemos poner. Por ejemplo, veis que en Conversion Support pone none el valor, pero aquí en Printer Privacy Policy URL sí que nos está poniendo el payload que hemos visto antes. Antes estaba haciendo un self command, o sea, antes estaba haciendo simplemente un echo 1 a TMP, I am vulnerable, ¿vale? Ahora está metiendo dentro con una variable en Python el self.command.encode, pero no tiene más misterio que eso. Luego, lo otro, el resto del payload, es lo mismo. Está hardcodeado porque no necesita cambiar absolutamente nada. Luego, lo que hace es crear una función, ¿vale? Que lo que va a intentar hacer es conectarse a la impresora, ¿vale? O como os he explicado antes, lo que estábamos intentando hacer es descubrir impresoras en la red. Mandaría el paquete con esta función, ¿ok? Simplemente, pues bueno, tendría la IP conocida al IPP y mandaría una petición. Lo que estaríamos haciendo con esto es poder llegar a la máquina y sobreescribir los atributos, ¿ok? Esta función la podemos omitir, que es el wait control C. Y luego tenemos la run server, ¿vale? Aquí es cuando ya el IPP server está en escucha, nosotros simplemente nos vamos a conectar, ¿vale? Vamos a iniciar los threads necesarios y vamos a decir que esperamos ahí, ¿ok?
Si nos vamos al main, aquí vamos a ver ya la chicha del script, ¿vale? Simplemente estamos viendo que el usage, obviamente, por si todavía no hemos puesto los argumentos válidos, aunque yo os lo había comentado arriba, estamos diciendo el server host sería el que nosotros especifiquemos en el argumento 1 de entrada, el port por defecto es el 1, 2, 3, 4, 5. Ahí nos deja unos cuantos payloads que podemos probar, nos dice que usemos ese comando por defecto, pero nosotros intuyo que lo podremos cambiar, también incluso lo podríamos cambiar con un argumento de entrada, obviamente. Y luego simplemente setea los atributos que va a intentar descubrir. Server, IP server, llama a la clase, llama al método, intenta conseguir los atributos que hemos estado explicando y manda las peticiones necesarias para primero descubrir las impresoras, luego sobreescribir los atributos y conseguir un RCE. Conseguir los atributos y luego sobreescribir dichos atributos para conseguir un RCE cuando se reciba la petición de impresión. Me ha parecido flipante encontrar ahora mismo un CVE 9.9 en algo tan grande como es Caps Linux. Me ha parecido increíble. Espero que os haya gustado la explicación. De nuevo, si no os ha quedado algo claro, tenéis la versión escrita que está mucho mejor redactada aquí abajo en la descripción, en mi blog personal. Sin más, muchísimas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el próximo. Chao, chao.